Ok, comencemos. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Francisco Javier Cruz Espinosa, de la materia de bioquímica, de química farmacéutica. En esta mi presentación voy a hablar del metabolismo celular, algunos diferentes metabolismos celular que están presentes ahí principalmente. El primero sería la glucólisis, que es un proceso en el cual las células enzimáticas, que aquellas que no necesitan oxígeno, se descomponen parcialmente para producir azúcar, siendo uno de los procesos que se utiliza principalmente para su propia creación de azúcares o de energías. En este caso sería como una célula compuesta a través de glucosa principalmente se descompone para crear dos moléculas de piruvato. Ahorita vamos a hablar más a detalle. Aquí sería un gran ejemplo de cómo sería todo el proceso de la glucólisis, de cómo a través de la glucosa se inició principalmente y lleva todo un proceso, ya sea la integración de grupos fosfatos, de la transformación de la glucosa en fructosa, de bifosfato, cómo se separan en dos gliceraldehídos de fosfatos, uno cómo se pasa directamente hasta la parte final y el otro cómo va pasando por proceso de fosforilación de una entre otras hasta por fin crear las dos moléculas de piruvato que se forman. En el siguiente metabolismo celular se encontrará la glucogeogénesis, de que es una ruta metabólica que sintetiza la glucosa que no son carbohidratos. Esto lo hace para principalmente transformarlas en dos diferentes procesos, ya sea en lactosa, que sería la formación de músculos, ya sea en glicerol, en la degradación de triglicéridos y aminoácidos, que proviene principalmente de la degradación proteínas de los músculos. Se podría decir que este proceso ayuda para la formación de energía que ocupa nuestro cuerpo, ya sea para la formación de músculos, la formación principalmente para mantenernos en nuestro día a día. Y uno de aquí como se muestra todo el proceso que lleva de la glucosa, como sería parecido al mismo proceso de la glucólisis, que a través de la glucosa se le van a añadir los fosfatos y transformar el grupo de fructosa. Pero aquí pueden variar diferentes sus procesos, ya sea de que se pase al dihidroacetona y el glicerol-fosfato para producir el glicerol, o se sigue el proceso del gliceridehído, el fosfato del glicerato y sucesivamente hasta la parte del piruvato, pero aquí ya se puede transformar en el grupo de lactosa o transferirse o transformarse en el oxaltesato y producir así los aminoácidos. Este sería un poco mini resumen de cómo sería el proceso de la glucogénesis, pero obviamente lleva un proceso más compuesto. En el otro sería la glucogenólisis, de que sería principalmente una ruta metabólica donde se degrada el glucógeno hasta la molécula de glucosa. Principalmente esto ocurre en el citoplasma, en el tejido hepático muscular en periodos cortos de restricción. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente, como ejemplo, en el hígado donde se almacena más energía, en el proceso de que el glucógeno se crea, para que se tiene que degradar ese glucógeno hasta producir directamente la glucosa, que es lo que principalmente ocupamos en nuestro día a día para la forma de obtener energía de nuestro cuerpo. Este sería una forma más detallada de cómo lleva todo el proceso, que a través de la glucosa, el grupo fosfato, a través del grupo fosfato se pasa directamente a la glucosa, que este sería el proceso más corto, pero obviamente este está basado en otro diagrama de cómo se forma también el piruvato y la lactosa y el que habíamos visto anteriormente. Casi no hay mucha diferencia, pero aquí ya se pasa solamente, lo puse de ejemplo para de a través de la glucosa, el glucógeno se crea la glucosa. Ok, hablemos ahora del ciclo de Krebs, que es un conjunto de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular de aerobios, donde es liberada la energía almacenada. Ya que este dibujo principalmente lo puse porque ahí es donde se crea todo ese proceso, principalmente en el citoplasma, o más específico en el citosol. Este es un gran diagrama principalmente
cómo lleva todo el compuesto para la formación del ciclo de Krebs. Aunque su principal función es actuar como vía final común de oxidación de moléculas orgánicas para la creación de carbono, lípidos o aminoácidos, serían unas pocas palabras. Aquí principalmente puse el diagrama porque explicarlo, como se puede observar, es más complicado de lo que se puede ver a través de una molécula de piruvato y de la acetil CoA lleva el citrato, el cisasanito, el isocitrato, el acetoglutarato, el succinil, el citanato, el fumarato, el malato y el acetato. Todo ese proceso es lo que lleva. Y ya ven que obviamente no solamente es de como que se transforman, no, sino de que llevan otros pues, compuestos, el agua, el NADH y otros más compuestos que obviamente son más específicos y son más complejos obviamente a la hora de explicarlo. Principalmente por eso puse esta imagen que habla más a detalle y cómo se puede ver más cómo se clasifica cada uno, cómo va cambiando con el paso, con cada paso. Y ahora sería principalmente del anabolismo, que sería en pocas palabras de cómo unas moléculas simples llegan a ser unas moléculas compuestas. Principalmente un claro ejemplo que como se puede ver de cómo sería la fotosíntesis, de que a través de simplemente de dióxido de carbono y el simple hecho del sol puede crear el oxígeno y glucosa para mantenerse vivas, ya que pueden llevar así todo el proceso de la fotosíntesis para la creación de oxígeno. Y por el otro lado ya sería el catabolismo, de que aquí obviamente de moléculas complejas ya formadas se necesiten crear compuestos simples compuestos simples, y en este caso sería un claro ejemplo de la glucólisis, que era lo que habíamos visto desde hace lo primero que vimos, que a través del compuesto de la glucosa lleva todo un gran proceso para la creación de las moléculas simples de piruvato, pero obviamente siendo una parte importante para la obtención de energía. Esta imagen la encontré principalmente para poder diferenciarlo, poder ver una forma de identificarlo mejor. Ya sería el catabolismo, de que principalmente se basa más en la degradación, en procesos de oxidación, y obviamente de que el catabolismo y el anabolismo hablan de todos los procesos que ahorita vimos, como que en el catabolismo está más el ciclo de Krebs y la glucogenólisis o la glucólisis. Y obviamente por parte del anabolismo tiene por parte de la fotosíntesis, que ahorita lo hablamos, la glucogénesis, procesos de reducción y etcétera. Pero aquí por eso dejo principalmente esta imagen para que se pueda ver más a detalle de todo lo que quiero explicar de una forma más simple y sencilla. Y bueno, con esto termina mi presentación. Así que paso a despedirme. Hasta la próxima.